Hola, mi amor. Bueno, buenos días a todos los estudiantes, a todos los que nos van a oír, agradeciendo a Cuen, como siempre, sus actividades académicas. Ellos saben que cuentan conmigo, que siempre los apoyo. Estas actividades me encantan porque, bueno, nos permiten seguir avanzando, dejar un poquito la inanición que nos da esta cuarentena, como dije esta mañana, esta cuaresma, esta cuarentena, y pues nos permite poder comunicarnos, intercambiar algunas ideas, y eso es lo que yo les traigo hoy. Ellos me pidieron que les hablara un poquito en relación a anticoncepción en época de emergencia. Y bueno, yo les voy a disertar un poquito, mi presentación lleva ese título, Anticoncepción en épocas de crisis, como la crisis que tenemos actualmente nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la anticoncepción en tiempos de crisis, pero no pensando solamente en que la crisis es el COVID. Vemos que hemos tenido en nuestra evolución, y sobre todo en la parte sanitaria de Venezuela, muchas crisis últimamente, pero pues esta crisis vino a agravarse un poquito en estos últimos meses con la aparición de esta pandemia. Mi nombre es María Eugenia Noguera, soy profesora de la Universidad de los Andes, soy profesora de ACUEN, soy orgullosamente ulandina, médico ginecobstetra. Y pues como les decía, les voy a hablar de este tema tan importante que es la anticoncepción. Cuando nos referimos a anticoncepción, nos referimos a todos los métodos o sustancias que se emplean para evitar la fecundación. Es importante recordar que no solamente es evitar la fecundación, sino que el fin principal es evitar un embarazo no deseado. Cuando nosotros pensamos en anticoncepción, lo que buscamos es eso, darle a la mujer que tenga los hijos en el momento que los quiera tener, que tenga todas las condiciones sociales, culturales, económicas, familiares, para poder criar y tener un hijo que puede insertarse posteriormente a la sociedad de una manera adecuada. De manera que en el transcurso de la evolución y de la historia hemos tenido miles de anticonceptivos. Los anticonceptivos naturales, no es más que el conocimiento que tiene la mujer de todo lo que es su fisiología, su anatomía, y el hombre de lo que es su fisiología y su anatomía, pero también tenemos otros tipos de anticonceptivos, sobre todo los métodos de barrera, que tienen mucha historia. Ya en la época antes de Cristo, pues ya hay referencia de utilización de instrumentos que ponen o que interfieren la unión del espermatozoide con el óvulo. Y en el transcurso de los últimos años hemos visto cómo pues, la anticoncepción natural y la anticoncepción de barrera ha sufrido también un importante avance en relación a lo que es la utilización de hormonas. Vemos cómo tenemos entonces en nuestro arsenal muchísimo, digamos, arsenal anticonceptivo, y además al final pues viene a adicionarse anticonceptivos hormonales por otras vías, ya no solamente por la vía oral, y tenemos preparaciones hormonales para administrar por vía intramuscular, para administrar a través de anillos vaginales, para administrar a través de parches, para administrar a través de dispositivos colocados debajo de la piel, subdérmicos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando hablamos de anticoncepción? Tener sexo cuando yo lo deseo, pero embarazo cuando yo lo decido, y que no sea un embarazo no deseado el que me hace sentar cabeza de que no utilice una anticoncepción adecuada. Les comentaba inicialmente que en Venezuela hemos vivido, al igual que en algunas partes del mundo, una crisis sanitaria, una crisis en salud pública. Esta fotografía que les tengo en el extremo derecho es del personal de residentes de mi institución, de mi Hospital Universitario de los Andes, que no escapa de esta crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria ha sido una situación de alarma en los últimos años en mi país. Ha habido un problema importante de coordinación sanitaria y hemos tenido dos sistemas sanitarios, un sistema sanitario por el gobierno y un sistema sanitario que es el tradicional, que nosotros queremos mantener, hacer una medicina de altura y no abocarnos al eslogan que dice que una medicina para pobres, porque esto no pasa de ser una pobre medicina. Entonces, esta crisis sanitaria ha tenido, digamos, el repunte más importante a los medicamentos que se utilizan para la mujer. Y dos productos que la mujer utiliza normalmente han sido muy desmejorados en estos últimos años. Uno de ellos son los productos que se usan para tratar infecciones de transmisión sexual, y el otro ha sido
productos que se usan para anticoncepción. Y así vemos cómo en los últimos años ha sido de verdad una odisea para una paciente en edad reproductiva, un adolescente, una adulta joven o cualquier mujer en edad reproductiva, conseguir la manera como utilizar un anticonceptivo de manera segura. Hemos tenido fallas de óvulos, de cremas vaginales y de anticoncepción. De manera que esto, que es una vista fotográfica de lo que eran nuestras farmacias antiguamente, donde teníamos un arsenal de hormonas para poder indicar en la mujer, y dependiendo del tipo de mujer, de la formación, digamos, fisiológica de ella, pues teníamos muchas hormonas. Hoy en día, conseguir generalmente un anticonceptivo o una terapia de reemplazo hormonal es un trabajo bastante arduo y tenemos que terminar indicando no la mejor anticoncepción, sino la que conseguimos. Esto es una fotografía que les quise poner porque además de que nos ha costado conseguir la tradicional píldora o las anticoncepciones hormonales, los preservativos o métodos de barrera pues son cada día más costosos y más difíciles de adquirir en esta crisis sanitaria que tenemos. Sin embargo, recordarle y enfatizar que el preservativo tiene muchas ventajas, no solamente la anticonceptiva, sino que nos evita las infecciones de transmisión sexual. Y nosotros como médicos, como prestantes de salud, siempre debemos insistir en el uso del preservativo como acompañante de cualquier tipo de anticoncepción. Y la píldora, pues algo tan sencillo, tan estudiado, con tanta ciencia, cada vez más difícil de encontrar. De manera que si nos preguntamos ahorita cuál es el compuesto que tenemos para evitar un embarazo, es nitrato de meterlo. Nitrato de meterlo porque cada día se nos hace más difícil obtener anticonceptivo. Pero además de esto, debemos pensar que cuando no tenemos una adecuada anticoncepción en nuestras pacientes, una adecuada educación en salud reproductiva, nos van a aparecer, un segundito, que me saca el aquí en pantalla, puedo cerrar, ok. Importante entonces recalcar que la falla de un anticonceptivo pues, nos da unas consecuencias muy nefastas a nivel de la población, y una de las cosas más importantes que tenemos como consecuencia es la aparición de embarazos no deseados. Estos embarazos no deseados no solamente conllevan a tener un hijo en las condiciones que no son las adecuadas, sino que también nos aumentan las cifras de mortalidad materna por abortos inseguros, abortos realizados de la manera no adecuada y con los criterios médicos exigidos de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces, a nivel mundial, aproximadamente el 50% de los embarazos no son planificados, pero este dato que siempre me gusta incluírselo es que el 26% de los embarazos no planificados o no deseados ocurren en pacientes adolescentes antes de los 19 años de edad. Esto no solo ocurre en Venezuela, ocurre en Latinoamérica, en países en vías de desarrollo, y esta es una de las cosas más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta cuando tenemos un adolescente en nuestra consulta. Siempre les digo, cuando tenemos un adolescente en nuestra consulta que viene porque le duele la cabeza, aprovechemos, interroguemos un poquito lo que es su cultura sexual, sus conocimientos en salud sexual y reproductiva, porque muchas de esas adolescentes ya tienen una actividad sexual continua y no han tenido el asesoramiento anticonceptivo ideal. Pero no podemos olvidar la crisis que tenemos todos ahorita, que es la crisis por el COVID-19. Esta es una nueva emergencia de salud y no escapa de tocar la parte de salud reproductiva. ¿Por qué? Porque este virus afecta tanto a personas de las edades extremas, como niños, como adultos, pero también a adolescentes, adultos jóvenes, a mujeres. ¿Qué sabemos ahorita y qué desconocemos del virus? Muchísimas cosas. No sabemos cómo va a ser el impacto de este virus en la mujer en el transcurso de su anticoncepción o su etapa reproductiva, en el transcurso de su embarazo, de la menopausia, qué complicaciones puede dejarnos, porque ahorita pues sabemos mucho y no sabemos nada. Es un virus que está apareciendo, que sí se ha denotado que se ha comportado de manera distinta en distintos territorios geográficos. Acá en Venezuela, pues ha tenido una característica muy importante, y es que su presentación no ha sido solo en etapas de mayores de 60 años, sino que hemos tenido casos en pacientes jóvenes. Y es importante entonces que nosotros no olvidemos que tenemos esta pandemia con nosotros, que debemos asesorar, porque esta pandemia nos cambió completamente lo que es la manera de hacer
consulta, de atender a nuestras pacientes, y en Venezuela esta pandemia está ahorita en una fase de expansión. En esta diapositiva le digo que hay 4.000 y tantos casos, pero ya hoy en las estadísticas tenemos 5.000 casos en Venezuela reportados. Recuerden que para que sea tomado como caso debe tener un PCR positivo. Muchos de estos casos pues estarán sin diagnóstico todavía o esperando resultados. Es decir, que tenemos en este momento pues, no, la pandemia con nosotros, y algunos de estos pacientes pues, han tenido una consecuencia fatal, que es el fallecer. Y esto ha hecho que los países, incluyendo Venezuela, reorganicen su sistema de salud y canalicen todo lo que es los recursos sanitarios para la prevención y el cuidado de la extensión de esta pandemia en el país, para hacer un tratamiento adecuado, para dotar los hospitales, y ha dejado un poquito de lado lo que son las consultas no urgentes. Este confinamiento ha hecho que los controles de rutina y las consultas no urgentes se cancelen. De manera que la paciente que necesita un asesoramiento anticonceptivo, que necesita una educación en relación a anticoncepción, pues puede verse en este momento como relegada, como que no tiene que hacer, como que no tiene a quién consultar, porque no existe nada más importante en este momento en el mundo que el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, dándose cuenta de esto, decretó que es una urgencia la salud sexual y reproductiva, y que toda mujer, aún en épocas de pandemia, debe tener la oportuna atención en casos de urgencias, como por ejemplo un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria, y en casos de no urgencia el asesoramiento, ya sea a través de telemedicina, ya sea a través de consultas siguiendo o respetando los patrones epidemiológicos de prevención, pero no suspender las consultas del todo. Y nos habla de 4 puntos en que nosotros podemos apoyar a estas pacientes en épocas de pandemia o en épocas de crisis, porque no solamente es las pandemias, vamos a ver cómo todas estas cosas que la Organización Mundial de la Salud propone en este momento están relacionadas con épocas de crisis. Principalmente promover y suministrarle a mujeres y hombres de manera proactiva los métodos de planificación familiar. Es decir, estar prestos a informar, a educar a la población, y ahí pues juega un papel muy importante lo que es la anticoncepción normal y natural. En segundo lugar, y algo que vemos que nosotros lo hemos realizado de manera importante, es la provisión de anticoncepción posparto, la colocación de dispositivos intrauterinos después del parto con las indicaciones que requiera, y la colocación de dispositivos intrauterinos inmediatamente después de la cesárea. Esto tiene unos lineamientos que se debe colocar en el momento del parto o de la cesárea, o las 48 horas siguientes a este parto. De no colocarse las 48 horas siguientes, pues se debe colocar al mes de esta paciente haber tenido el evento obstétrico, pero es algo muy importante porque evitaría un embarazo durante el tiempo en que la mujer está en lactancia. Además, pues ellos proponen que expandamos los servicios de planificación familiar, particularmente con los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Vamos a hablar un poquito adelante a qué se refiere esto de acción prolongada, donde el impacto de la usuaria sea menor y donde la efectividad del anticonceptivo medida por el índice de PER sea la adecuada, porque no va a depender de la usuaria, de que no consigo el producto, de que no tiene recursos económicos para comprarlo. Y esto, que es, digamos, uno de los grandes avances que hemos tenido, implementar la telemedicina, utilizando lo que todas ustedes tienen, las chicas que yo las veo que llegan a la consulta, fecha última regla, y si no tienen el teléfono, la desconocen totalmente, utilizando los teléfonos móviles y las redes sociales para acompañar, para educar y para orientar a la paciente que necesita anticoncepción, pero no para sustituir la anticoncepción tradicional, científica, estudiada y avalada. Entonces no nos vamos a paralizar, no podemos paralizarnos en procesos de crisis, tenemos que buscar, tenemos que avanzar y tenemos que ver en esta crisis sanitaria que hemos tenido y en la llegada del COVID-19, ¿qué podemos ofertarle nosotros a nuestros pacientes? Y una de las cosas que tenemos gratuita es la educación, la enseñanza, impartir nuestros conocimientos como médicos a aquellos pacientes que no saben qué hacer y cómo utilizar los métodos naturales. Y los métodos naturales son muy efectivos y eficaces si se usan de manera adecuada y en la paciente adecuada.
Ustedes pueden haber oído decir, bueno, no es que tuve un ritmito. Realmente el ritmito es un embarazo no deseado porque no se utilizó de manera adecuada el método del ritmo, porque existen determinadas características para que la paciente pueda utilizar métodos naturales. Y la más importante de ellas es que tenga normalidad, que sea una paciente sana desde el punto de vista ginecológico, es decir, que tenga un canal vaginal indemne, que tenga un útero con un cuello uterino sano y normal, que no tenga infecciones, porque la presencia de infecciones puede hacer que aparezcan secreciones que confundan a la paciente en la sintomatología de la ovulación, que tenga un útero sano, que tenga unas trompas y unos ovarios sanos y que tenga un ciclo menstrual regular. Si nosotros cumplimos las características de que estamos indicando una anticoncepción natural en una paciente que es sana desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista orgánico, y ella conoce la periodicidad o el ritmo de su menstruación, el método natural puede ser empleado con bastante seguridad. Si tenemos una paciente que tiene ciclos menstruales alterados, que si bien tiene un ciclo de 20 días, tiene después un ciclo de 28 días, después uno de 36, que no sabemos en qué momento se está produciendo la ovulación, pues es muy difícil que esta paciente tenga una efectividad anticonceptiva con un método natural. Podemos apoyarnos con otras cosas que son la parte de la sintomatología y es la exploración de la temperatura basal. Normalmente cuando ocurre la ovulación, la temperatura corporal aumenta de 0,3 a 0,5 grados centígrados. Sin embargo, el método de temperatura basal indica que ya hubo la ovulación, pero no nos alerta que vamos a ovular para que evitemos las relaciones. Es por eso que el método de temperatura basal ha sido más utilizado en pacientes que buscan fertilidad para saber en qué momento están ovulando y en qué momento deben tener la relación sexual dirigida para fertilidad. Y el método de Billing o el método del moco cervical, que consiste en que se le educa a la mujer cómo deben ser las secreciones vaginales de ella en el transcurso de su ciclo menstrual. Y va a pasar por esos cambios de moco que van a presentar desde un moco ausente a un moco espeso, posteriormente a un moco filante transparente, que posteriormente se hace espeso y desaparece nuevamente hasta que aparece el sangrado menstrual. Este es el método aprobado por la Iglesia Católica, es un método que se fundamenta entonces las variaciones que sufre el moco en relación a esa hormona que es el estrógeno y la progesterona. Sin embargo, en pacientes que no tienen un cuello uterino adecuado, por ejemplo, que han sido tratadas por una conización, que se le ha hecho algún tratamiento y no tienen una unión escamocolumnar visible, bonita para producir moco, pues no se puede seguir por este método. Una paciente que tenga infecciones vaginales frecuentes no se puede, porque la infección va a alterar las características del moco y puede hacer que ella crea que está en días húmedos y no esté, y que tenga una abstinencia en una época de su ciclo menstrual y cuando ya decida tener las relaciones, pues en ese momento es que está realmente ovulando. El coitus interrupto, que también es un método importante donde amerita un muy buen compromiso de la pareja, de la parte masculina, y el método que, digamos, quería recalcarles ahorita, porque es natural, no nos cuesta nada y pues le da mucha seguridad a la paciente los 6 primeros meses después del parto, es el método de la lactancia materna. Sin embargo, con 3 características muy importantes en relación a la lactancia materna, que deben cumplirse las 3. Es decir, que la paciente debe estar a menos de 6 meses de haber tenido el evento obstétrico, llámese parto o cesárea. En segundo lugar, que esté dando amamantamiento total o casi total. Ese niño que ya está en lactancia artificial a través de productos o fórmulas lácteas no entra como criterio para la anticoncepción por mela y que la paciente esté en amenorrea. Deben cumplirse los 3, es decir, que no vea menstruación, que no hayan transcurrido más de 6 meses y que esté amamantando. Esta paciente durante los 6 primeros meses va a tener la seguridad de no embarazarse, pero hay de ella cuando cree que puede seguir cuidándose porque sigue en amenorrea. Recuerden que muchas veces la paciente puede permanecer en amenorrea hasta un año, año y medio después del parto, pero ya no está en amamantación exclusiva, ya el niño está en ablactación y ya pierde uno de los criterios, de manera que la lactancia materna deja de ser un método anticonceptivo adecuado para esta paciente. Pero además de estos métodos naturales, pues tenemos otros métodos que también, digamos, un poquito costosos algunos, tienen una ventaja muy importante que es que nos evitan las
infecciones de transmisión sexual y tienen una segunda ventaja muy importante y es que el Ministerio para el Poder Popular, al menos en mi país, dota, digamos, a los pacientes que están inscritos en las consultas de asesoramiento reproductivo y de planificación familiar. Y tenemos el clásico preservativo masculino o condón y tenemos el anticonceptivo femenino o preservativo femenino, a veces poco conocido, a veces no sabemos ni que existe, pero que tiene una característica muy importante y es que este preservativo femenino nos puede ayudar a evitar un embarazo, una infección de transmisión sexual, al igual que el preservativo masculino, pero por tener una superficie más amplia a nivel de la vulva, cubre genitales externos parcialmente y evita transmisión de otras infecciones, como por ejemplo el virus del herpes. Entonces, en una paciente con micosis crónica, por ejemplo, en una paciente que es portadora de un herpes simple genital, el preservativo femenino es una buena opción para ella para evitar este tipo de infecciones. Ya una vez que sabemos que tenemos los métodos naturales y los métodos de barrera, pues vamos a hablar un poquito en relación a la anticoncepción hormonal. Como les dije al inicio, la anticoncepción hormonal generalmente nos hace pensar en la píldora o pastilla. Cuando nosotros hablamos de que no, yo estoy tomando hormona o estoy cuidándome hormonalmente, pensamos inicialmente que es anticonceptivos orales. Pero podemos ver que desde el punto de vista hormonal no solamente tenemos las presentaciones orales, tenemos presentaciones inyectables, tenemos presentaciones a través de anillos vaginales, tenemos presentaciones a través de parches, tenemos presentaciones a nivel de dispositivos intrauterinos, tenemos presentaciones de implantes subdérmicos y tenemos presentaciones inyectables intramusculares o subcutáneos. Así vemos que los anticonceptivos hormonales tienen una amplia gama de presentaciones, pero además tienen una amplia gama de combinaciones. Y cuando hablamos de anticoncepción hormonal, debemos recordar que tenemos anticonceptivos que tienen estrógeno y progesterona, pero también tenemos anticonceptivos que se llaman de solo progesterona, es decir, que no son combinados, que tienen las indicaciones muy particulares en una mujer que está en lactancia, en una mujer que tiene contraindicación a los estrógenos y en una mujer que tiene estados procoaguladores de base. Y eso cobra una importancia ahorita en la época de COVID, vamos a ver un poquito más adelante. Pero estos anticonceptivos combinados tienen muchas ventajas, además de la anticonceptiva. Regulan ciclo, evitan menstruaciones abundantes, evitan el dolor pélvico, evitan la enfermedad pélvica inflamatoria o disminuyen el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Tienen muchas ventajas en la parte estética de la mujer a nivel de las manifestaciones androgénicas como el acné, el hirsutismo, la grasa a nivel del cuero cabelludo y a nivel de la cara. Entonces tienen muchas ventajas además de la anticonceptiva, pero debemos saber cuál es el ideal para una paciente, cuál debemos usar de manera ideal. Siempre insisto en que no existe un anticonceptivo para todas las mujeres, ni existe una mujer para todos los anticonceptivos. Y así tenemos entonces que como los orales vienen combinados, también las presentaciones no orales o parenterales vienen algunas combinadas, como por ejemplo las inyecciones que son mensuales, los anillos o los parches. Pero tenemos presentaciones no orales o parenterales que son de solo progesterona, como los endosectivos, como los implantes subdérmicos o como los inyectables. Esto es importante recordarlo porque cuando estamos decidiendo cambiar un anticonceptivo hormonal por intolerancia al estrógeno, no tenemos que decirle al paciente que no va a utilizar nada. Ella puede utilizar una anticoncepción hormonal, pero de solo progesterona con las indicaciones que deba tener. En este momento que tenemos de la actual pandemia, se ha hablado mucho de que esta infección viral se asocia a una respuesta inflamatoria sistémica importante con activación de todo lo que es los procesos de coagulación de la paciente. De hecho, se acusa que en las autopsias que se han realizado, el paciente muere por una coagulopatía intravascular diseminada. Es decir, que existen fenómenos tromboembóticos muy importantes en la paciente o en la persona que está infectada con COVID y que desarrolla la parte final grave de esta enfermedad. Debemos recordar que un gran porcentaje del
de los pacientes que estén infectados con COVID-19 no van a tener sintomatología o van a cursar con una sintomatología muy leve. Se dice que más del 80% van a estar bajo estas características, o asintomáticos o con una sintomatología muy leve. De manera que la mujer que está bajo estas condiciones con anticoncepción probablemente ni se entere de que tiene que tener alguna previsión en su parte anticonceptiva. Pero tenemos un 20% de este público positivo para COVID que puede desencadenar la llamada neumonía o que puede desencadenar la fase final de la respuesta inflamatoria sistémica. Y en este punto, pues sí, nosotros debemos estar alertos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el estrógeno tiene una capacidad de ser procoagulante que predispone los efectos tromboembólicos. Si nosotros tenemos una paciente que está positiva para COVID y que se salió de ese 80%, es decir, que ya me está haciendo una infección por COVID sintomática y con síntomas relacionados con neumonía, inmediatamente esta paciente debe suspender la anticoncepción hormonal combinada con estrógeno. Al igual que no es el punto de hoy de anticoncepción, pero sí de pacientes con terapia de reemplazo hormonal que están recibiendo estrógenos como terapia de reemplazo hormonal y que hacen esta fase de enfermedad, deben suspender el estrógeno, ¿verdad? No así con las formulaciones de solo progestágeno. ¿Por qué? Porque las formulaciones de solo progestágeno no suponen riesgo de trombosis. Es decir, que si la paciente tiene un implante, no se lo tiene que retirar. Si tiene un dispositivo endosectivo, no se lo debe retirar. Pero si la paciente está colocándose parches, está utilizando anillos vaginales o está tomando píldoras combinadas, pues sí debe cambiar el anticonceptivo que está utilizando. Igual condición nos pasa con la anticoncepción de emergencia. Siempre hago énfasis que la anticoncepción de emergencia debe indicarse cuando indicamos otro tipo de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque la anticoncepción de emergencia debe acompañar a esas fallas de los otros anticonceptivos. Es decir, por ejemplo, un preservativo que se rompió, una píldora que no se tomó de manera adecuada, una paciente que se le olvidó 1 o 2 días de la píldora, se me fue a rumbear. No les digo las discotecas porque yo todavía me sé la cucaracha de la época mía y ahorita hay muchos nombres distintos, pero esa paciente que se le olvida, que sufre de olvido, que no se toma la píldora, o por supuesto que es la condición, digamos, más importante de la anticoncepción de emergencia, que es cuando tiene un abuso sexual o violación. La paciente debe conocer que existe una anticoncepción de emergencia porque debe utilizarla a las 72 horas siguientes a ese coito no protegido, a esa relación imprevista o a esa violación. Y tenemos presentaciones farmacológicas que son indicadas para esto, ¿verdad? Y ahí tenemos el levonorgestrel, que tiene una composición de 2 tabletas o de una tableta para que se administren en dosis única o en una dosis cada 12 horas. De solo progestágeno no estaría contraindicado en épocas de factores precoagulantes. Pero además tenemos el método Yuspe. El método Yuspe consiste en administrarle a la paciente cualquier tipo de anticoncepción combinada que tenga estrógenos con 30 microgramos. No sirve con estrógenos a dosis baja. Y le administramos 2 tabletas cada 8 horas por 3 dosis. Siempre le digo a las pacientes, cuando ustedes den un blister que no se lo terminaron de tomar, no lo descarten, guárdenlo porque puede ayudarles en algún momento como una anticoncepción de emergencia. Pero en este momento de crisis por COVID, estaría indicada la anticoncepción de emergencia con solo progestágeno, ¿ok? Es importante recordar eso. Hablando un poquito de lo que entonces está ratificando hoy en día los organismos que se encargan de la salud reproductiva en la mujer y que son los anticonceptivos reversibles, pero de larga duración. ¿Por qué tiene esta connotación de reversible? Porque el de más larga duración sería la esterilización quirúrgica, pero son métodos no reversibles. Estos sí son métodos reversibles de contracepción que tienen la característica que tienen una larga duración. Y donde tenemos 3 representantes principales: los implantes subdérmicos, los implantes contraceptivos, los endosectivos o dispositivos intrauterinos con hormona, cuyo representante principal a nivel de Venezuela es un anticonceptivo de Bayer que se llama Mirena, y los dispositivos no hormonales que generalmente tienen cobre. Hay algunos en el mercado que tienen plata. ¿Qué beneficio tienen todos estos anticonceptivos reversibles de larga duración? Que
principalmente los vamos a utilizar y van a depender de una primera aplicación y después se olvida la usuaria de ello. Es decir, que se adhiere muy fácil al método porque no necesita una toma diaria, no necesita una aplicación mensual, ni un recambio semanal, ni un recambio mensual, como puede pasar con los parches o con los anillos. Tiene algo que, digamos, va en contra y es que requiere que sea colocado por una persona que conozca y que maneje muy bien la colocación de estos dispositivos, ¿ok? Llámese implante, llámese dispositivo intrauterino con o sin hormona. No debe ser colocado en cualquier lugar, requiere un médico especializado tanto para su colocación como para su retiro. Es una alternativa muy importante cuando existe intolerancia a los estrógenos y pues debemos decirle a la paciente esta ventaja de estos anticonceptivos, que los conozca y ofertártelo. Cuando la paciente va a consulta generalmente por anticoncepción, nosotros de entrada indicamos una píldora. Eso no sé yo, eso es la gran mayoría. Se han hecho estudios, hubo un estudio aquí en Venezuela que se llamó el estudio Piensa, que se le pedía a la mujer que ella dijera por dónde quisiera administrarse su anticonceptivo. Y ese fue un estudio que apoyó el anillo vaginal. Muchas mujeres no usaron el anillo cuando lo teníamos en Venezuela porque no lo conocían. Después que lo usaron, lo amaron, porque es un método anticonceptivo que tiene muchas ventajas de control de ciclo. Igual pasa con esto. Muchas pacientes no conocen que existen estos métodos de solo progesterona que pueden utilizarlo por un tiempo prolongado. El representante principal que casi todo el mundo oye hablar, el Implanon, ¿verdad? De hecho, se utiliza el término de Implanon como sinónimo de implante. Y la paciente llega y dice, doctora, me quiero colocar un Implanon. Ella realmente no quiere un Implanon, quiere un implante. Y ahí es donde nosotros debemos educarla, porque existe el Implanon para 3 años y existe el Yadel para 5 años. El Yadel tiene una ventaja muy importante y es la ventaja costo, porque es financiado en parte por el laboratorio con los organismos internacionales o mundiales que tratan de hacer un control de la población y de la natalidad. Entonces, Yadel es un producto muy bueno, tiene una duración de 5 años o es tan bueno como el Implanon. El Implanon tiene una duración de 3 años. Estos implantes son de solo progestágeno y eso me gusta mucho recalcarlo porque si la paciente está con un anticonceptivo oral de solo progestágeno y tiene trastornos de tipo menstrual y decidió suspender la anticoncepción, es por un mal control del ciclo menstrual, muy mal quedaría yo que le oferte un implante, porque voy a mantenerla con la misma sintomatología. Y tiene algo también muy importante y es que los nuevos son radioopacos. ¿Por qué? Porque antes no tenían un material para que fuesen vistos por estudios radiológicos y cuando se migraba o cuando se colocaba de manera no adecuada no teníamos cómo vigilar. El implante pues tiene una estructura muy sencilla, yo les digo que se parece a la parte blanca de un fosforito que tiene dentro de él cubierto por un acetato de vinil el producto progestacional, el etonorgestrel en el caso del Implanon y el levonorgestrel en el caso del Yadel. Los dos son un progestágeno y tienen una membrana de liberación prolongada que es la que garantiza que todos los días se libere de manera adecuada y controlada la hormona durante 3 o 5 años. Hay algo muy importante y es la colocación. Uno de ellos viene con un sistema precargado para colocarlo, el otro trae un trocar especial estéril para que nosotros lo coloquemos, pero debe ser colocado por una persona entrenada para colocarlo. Se ve muy sencillo, se piensa que es muy fácil colocarlo con unos simples pasos, pero siempre el médico debe estar familiarizado con el proceso. La paciente debe estar preparada también para la colocación del mismo, en posición sentada o acostada, se debe haber interrogado muy bien en relación a los procesos alérgicos de ella y se debe colocar en el brazo menos dominante. Es decir, que si la paciente escribe con su mano derecha, diestra, pues debemos colocarlo en el brazo izquierdo. Si la paciente es lo que llamamos zurda, que escribe con su mano izquierda, pues debe colocarse en el brazo de su miembro superior izquierdo, ¿verdad? Porque de esta manera pues garantizamos que la inserción inicial no va a estar sobrecargado el brazo y que después va a tener cierto grado de protección porque no es el brazo dominante en la paciente.
Estos dispositivos vienen para administración subdérmica, esto es muy importante, no es intradérmica. A veces veo implantes tan superficiales colocados casi en la piel que se visualizan aún sin palparlos, simplemente a simple vista, y que producen trastornos menstruales muy importantes en la paciente porque no es una zona adecuada para absorción. También puede existir que exista una inserción muy profunda que puede ocasionar daño neuronal o daño vascular. Y esto es lo que se busca con los dispositivos actuales que tratan de evitar que se coloque de una manera profunda y nos dan un entrenamiento bastante importante de que debemos incidir en 30 grados inicialmente para perforar la piel, pero que una vez que perforamos la piel debemos corregir y poner horizontal al brazo la aguja a través de la cual vamos a estar colocando el implante. Tomando también la salvedad final, que al final, cuando ya retiremos el instrumento con el que lo colocamos, debemos palpar el implante y que ese implante quedó bien colocado. Cuando tenemos dificultad para la localización, porque a veces colocamos el implante y la paciente está muy delgadita, después engorda, se nos pierde, se nos extravía, empieza a hacer peso, bueno, miles de cosas, podemos actualmente localizarlo, tanto por radiografía como por ecografía. Y la ecografía pues nos va a dar la presencia de una persona, debe ser un ecógrafo entrenado en partes blandas, en músculos y partes blandas, ¿verdad? Donde él va a visualizar el implante, pero lo que lo va a delatar principalmente es esta sombra acústica que se ve donde está el área del implante. Y así podemos decir a través del ultrasonido si el implante quedó bien colocado, si el implante quedó en la fascia del músculo o si el implante quedó muy profundo, completamente en el músculo, que tendría muy mala respuesta anticonceptiva, con escapes ovulatorios, con posibles embarazos y con trastornos menstruales importantes la paciente. De allí que no es colocarse un implante, es que lo coloque la persona que está capacitada para colocarlo, para que no lo vaya a colocar de manera inadecuada. Generalmente el retiro lo vamos a hacer cuando ya se ha cumplido la vida útil. Les comentaba que para el Implanón es 3 años, para el Yadel es 5 años. Sin embargo, puede haber en algún momento que la paciente quiere retirárselo antes y su fertilidad se va a recuperar al mes o 2 meses una vez retirada. Es decir, que cuando le decimos a la paciente esto es una anticoncepción por 3 o 5 años, como que nos mira mal, porque yo quiero un hijo en 2 años, yo quiero uno en 3 años. Muy bien, en 1 año, 2 años lo retiramos. Pero al menos por este tiempo usted va a tener la seguridad de que va a tener muy buena anticoncepción. Para retirarlo también debe ser una persona entrenada, porque es una cirugía menor la que vamos a realizar. Debemos ubicar muy bien el implante, colocar anestesia, hacer una pequeña incisión y retirarlo con el instrumento adecuado, garantizando que retiremos el implante completamente. Los 4 centímetros deben estar y deben salir. Con lo que más nos enfrentamos cuando decidimos utilizar los implantes es con las alteraciones del patrón menstrual de la paciente. Y aquí se van a ver muchas de las que me están oyendo reflejado, porque este es un anticonceptivo que ahorita ha tenido mucha utilidad a nivel de esta época de crisis. Tenemos muchas pacientes utilizando los implantes. Si nosotros las educamos a ellas y les explicamos, aquí estoy yo explicándoles en una esquinita, cómo va a ser ese patrón menstrual de la paciente después de la colocación del implante, probablemente ella no lo va a ver como un efecto colateral, sino como una causa-efecto del anticonceptivo que tiene. Y así vemos que un 37% de las pacientes va a seguir con un patrón normal, es decir, que va a haber su menstruación normal, le va a durar de 3 a 5 días y va a seguir siendo normal. Pero vean qué importante grupo de pacientes, más del 50% si lo sumamos, van a tener alteraciones del patrón menstrual en menos, es decir, que van a entrar completamente en amenorrea, que no van a haber menstruación o que van a haber un sangrado muy escaso de 1 día, 2 días en estos 3 meses que estamos evaluando, porque este es un trabajo de evaluación en 3 meses, el sangrado en 3 meses. Estas pacientes, si ella conoce que el efecto de la anticoncepción iba a ser la amenorrea, lo va a aceptar muy fácilmente. Pero si no se le explicó esto, esta es una paciente que va a gastar más dinero del que tiene en pruebas de embarazo, en llamar al esposo a medianoche o al novio para decirle no me ha venido la regla, no me ha venido la regla, estoy embarazada, y generar todo un caos porque no se le explicó
que ese era un efecto que se presentaba con el implante, o aquella que sangra muy poquito y que piensa que la sangre la está reteniendo, que se le va a otra parte del organismo, que tiene dolor de cabeza y que ahora tiene varices, es porque está reteniendo la sangre menstrual. Entonces, educación es la clave, educar muy bien cómo se va a alterar ese patrón menstrual. En segundo lugar, la paciente que entonces ya no tiene un patrón en menos, sino en más, y hace un sangrado un poquito más frecuente, de mayor de 5 días de duración, pero la que sí realmente es un problema y un dolor de cabeza para nosotros es aquel 17% que se comporta como un sangrado prolongado. Pierde ya la ciclicidad de la menstruación, no sabe cuándo es menstruación, cuándo está sangrando, sangra todo el mes y pues realmente ese sí es un problema, tanto médico como para ella, tanto de salud, porque cree que se va a anemizar porque está perdiendo sangre todos los días, pero además porque pues su frecuencia sexual se altera totalmente porque siempre va a estar sangrando. Entonces existen maneras de manejarlo con anticoncepción combinada, con productos para tratar esa endometritis que pudiese estar asociada, utilizamos doxiciclina, utilizamos productos hemostáticos, pero muchas veces esa es la causa por la que tenemos que desistir y retirar, porque la paciente pues no mejoró con el tratamiento que nosotros le colocamos. Ya dejando un poquito lo que son los implantes subdérmicos, pues vamos a hablar entonces de los otros representantes de la anticoncepción reversible de larga duración, donde dijimos que teníamos los dispositivos intrauterinos. Y de los dispositivos intrauterinos, los más utilizados son los que tienen cobre o plata, que son los bioactivos de esta generación. Son la tradicional té de cobre, Novate, Multiló, tenemos muchas gamas, pero también quiero decirles que tenemos muchos tamaños, muchas indicaciones y que el examen ginecológico y la evaluación del útero es fundamental. Me llama la atención cuando se hacen operativos para colocar dispositivos y a la paciente no se le ha hecho ni un tacto, mucho menos un ultrasonido. Deja mucho que desear esa conducta médica. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo intrauterino, que es el dispositivo intrauterino, tiene ciertas indicaciones clínicas, no se puede colocar en úteros muy pequeños, pero tampoco se puede colocar en úteros muy grandes, mayores de 12 centímetros, porque no va a tener efectividad. En úteros que tienen la cavidad uterina deformada, sea por un mioma o por múltiples miomas, o que tienen una cavidad tabicada, que tienen un doble útero. O sea, existen características que hacen que este dispositivo no se pueda colocar o no se deba colocar. Y ahí es donde ustedes, oye, a mí me colocaron un aparato y estoy con muchísimo dolor, tengo unas menstruaciones muy abundantes y muy dolorosas. No era la mejor indicación, probablemente era un útero que no tenía una buena capacidad de cavidad endometrial para albergar este dispositivo, o lo contrario, a mí me puse un aparato y quedé embarazada. O se colocó en el cuello uterino, o era un útero tan grande que, por supuesto, un aparato de 6 centímetros no lo va a cubrir, no va a cubrir esa cavidad endometrial. Y tenemos los anticonceptivos intrauterinos con hormona. Tienen muchísimas ventajas porque son de utilidad tanto para evitar el embarazo como para poder tratar complicaciones hormonales en la mujer, sobre todo en aquella que está en transición menopáusica. Entonces, estos anticonceptivos, estos dispositivos intrauterinos, tienen el único inconveniente es el costo. En determinado momento puede ser un poquito más elevado el costo de un dispositivo intrauterino con hormonas que sin hormonas. Acá vemos las diferentes presentaciones, un multilobe que es como un escudito, tiene mejor capacidad de cubrir la cavidad endometrial y además con menor riesgo de perforación. Vemos acá la clásica o tradicional té de cobre que no tiene los extremos redondeados y tiene mayor posibilidad de perforación, y esta es una Novatec donde se modificó los extremos para que no ocurra esa complicación que es la perforación, y este pues es un Mirena que también tiene la estructura en forma de T, pero que libera levonorgestrel, la misma hormona que libera el Yadel. Es decir, que yo cuando quiero utilizar una anticoncepción con solo progesterona, tengo opciones muy importantes, como implantes, como anticoncepción intrauterina con hormona. Y como les dije, pues tiene una inserción que también es bastante rápida, indolora y que tiene esta principal función. Como anticonceptivo, reversible por 5 años, pero también disminuye el dolor, la pérdida sanguínea importante, mejora las reservas de hierro. Para mí, por ejemplo, tiene una utilidad muy importante con la paciente en puerperio. ¿Por qué? Porque así le ahorro yo un poquito de hemoglobina,
porque hace los mismos trastornos de patrón de sangrado que puede hacer otra progesterona, es decir, entrar la paciente en amenorrea o en sangrados muy escasos, ahorra ese sangrado menstrual, mejora sus niveles de hierro, los niveles de hemoglobina, una lactancia mucho mejor, pero además tiene esta función muy importante que les comenté hace ratico, y es que previene la hiperplasia endometrial, o nos puede servir de tratamiento para la hiperplasia endometrial cuando no tenemos atipias a nivel de las células endometriales. Entonces tiene esa utilidad también muy importante. Al igual que el implante, pues puede ser visualizado a través de ecografía. Es importante recalcar que no vamos a ver un dispositivo normal como lo vemos con los de cobre o plata, que vemos la línea o la forma en T completamente de la parte horizontal. En este vamos a ver también 3 puntos que dejan la sombra acústica posterior o que dejan el cono acústico posterior, y que eso nos hace un diagnóstico que el dispositivo está en cavidad endometrial. Bueno, hasta aquí les hablé un poquito de lo que es lo tradicional. Cuando nosotros hablamos de anticonceptivos, pensamos en eso. Pensamos en naturales, pensamos en barreras, en píldoras o en presentaciones no orales, sino parenterales, como los dispositivos, los implantes. Pero se nos olvida este gran boom que tenemos ahorita, y es las TIPS, la anticoncepción a través de los teléfonos celulares, y vemos que un gran volumen de nuestra población se está cuidando o se está olvidando ahorita de la anticoncepción clásica y está empezando a utilizar las redes sociales, las tips, digamos los programas que tienen o aplicaciones para los teléfonos móviles para tener una anticoncepción adecuada. Y esto es una propuesta importante, como puede ser la propuesta que tengan todas las tecnologías de información y comunicación en relación a salud. Y vemos cómo para el médico hoy en día las TIPS han sido una ventaja. A través de ellas estudiamos, nos comunicamos, hacemos esto que estamos haciendo hoy. Hoy estamos a través de las redes de información, pues comunicándonos, compartiendo algo de información. Sin embargo, es como una propuesta anticonceptiva. Nosotros no debemos olvidar que elegir cuál es el anticonceptivo para cada paciente debe hacerse de una manera concienzuda, pensada, académica, estudiada. Podemos a través de un teléfono asesorar, apoyar, orientar, pero sin embargo la mejor decisión la tomamos cuando tenemos nuestra paciente, la individualizamos y la evaluamos íntegramente y decidir qué es lo mejor que existe para ella, qué anticonceptivo, cómo lo debe utilizar. Entonces, los tips realmente han impactado en todo lo que es salud, en todo lo que es medicina. ¿Por qué? Porque nos permite una buena instrucción para el médico, agiliza, y esto es muy importante, los tiempos de conserjería. Ese tiempo que puedo yo pasar en consulta diciendo todo esto que estoy diciendo ahorita, pues lo estoy ahorrando aquí, porque puede estar oyendo, puede estar aprendiendo muchas cosas. Y además, la paciente puede buscar a través de estas redes sociales el autoaprendizaje. Quiero aprender en relación a esto, y a veces, como digo yo, el doctor Google nos sustituye y llega la paciente que sabe más que nosotros. Ya no tenemos que indicarle porque todo lo que vamos a colocar, pero es que eso es esto, pero esto es aquello, pero esto es aquello. Entonces, esa paciente que compite muchas veces en conocimiento con su médico porque ha tenido un autoaprendizaje tan importante a través de las redes que pues cree que sabe muchísimo. Sin embargo, nada de esto sustituye la consulta presencial, la individualización de la paciente. A nivel de Estados Unidos ya se aprobó una aplicación en teléfono celular como anticonceptivo. Ya está aprobada como un anticonceptivo, de manera tal que este anticonceptivo, que se basa en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, que la puede ayudar no solamente para que no tenga, sino también orientarla cuando desea tener un embarazo, pues también ha sido evaluado desde el punto de vista de efectividad a través de un índice de PER. Recuerden que el índice de PER marca la efectividad de cualquier anticonceptivo. Mientras más bajo sea el índice de PER, existe menor riesgo de que la paciente tenga un evento no deseado. Y el evento no deseado en anticoncepción es un embarazo no deseado. Entonces, mientras más bajito sea el índice de PER, es mejor. Por decir, la anticoncepción hormonal oral combinada tiene un índice de PER de 0,1 a 0,3 en un uso perfecto. Los dispositivos intrauterinos tienen un índice de PER de 0,3 a 0,5, que puede llegar hasta 1 con un uso perfecto.
Sin embargo, vean lo que hemos reportado con estas aplicaciones, un índice de PER de 6.9 embarazos por cada 100 mujeres año. Yo sé que este dato les va a impactar. Ustedes creen que están muy seguras con el teléfono, que sabe todo el teléfono, que dice cuándo sí, cuándo no, pero ya existe gran preocupación, no solamente a nivel de Estados Unidos, y en Europa ha habido demanda a los proveedores de estas aplicaciones. Aquí me está saliendo otro avisito, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes de qué vamos a indicarle a la paciente, cómo se lo vamos a indicar y también asesorarla un poquito en relación a en qué momento puede utilizar un anticonceptivo en un teléfono o en qué momento debe usar una anticoncepción seria, pensada y estudiada. No me quiere avanzar, Oriana, ya me avanzó. Y aquí era lo que... Ok, mi amor lindo. Entonces, tenemos que esto ha generado gran polémica en Estados Unidos y también en Europa. ¿Por qué? Porque no existe un índice de PER evaluado y adecuado como anticonceptivo, pero además la paciente se confía ciegamente y hay propagandas como esta: adiós condones, adiós dispositivos, adiós píldoras parches, bienvenido el teléfono celular, y las sociedades científicas pues dicen que esto no es ciencia, que esto es una locura, que se ha avanzado mucho en el transcurso de los años con buscar anticoncepción segura, confiable, responsable, que evite realmente un embarazo no deseado y que pues estar a la espera de un teléfono inteligente pues no es lo adecuado. Ya para concluir pues esta conversación, quería decirles que saber de anticoncepción no es los médicos, no somos las mujeres, es todo el mundo, los hombres, las mujeres, las parejas, porque en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a necesitar un anticonceptivo o saber de anticonceptivo. En segundo lugar, que tenemos grandes crisis, que no solamente es el COVID-19, sin embargo, este COVID-19 es algo nuevo para nosotros, no tenemos una evidencia muy limitada cómo va a impactar la sexualidad y en la reproducción, pero sobre todo que se tome como algo importante los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que sean en esta época de crisis por pandemia o sin pandemia, sean tomados en cuenta y se le dé el asesoramiento adecuado a la paciente. Esto simplemente para reírnos un ratico, como ese gran evento que ocurrió en 1960, que fue la purificación de una hormona y la utilización de ella como píldora, como anticonceptivo, pues ha sido desplazado por todas estas tecnologías donde la pareja prefiere estar buscando en su teléfono que tener una buena relación. Y ya para reflexionar final, que saber de anticonceptivos nos evita esta parte tan dolorosa que es tener un hijo no deseado. ¿Qué piensa la adolescente cuando tiene una prueba de embarazo positivo? Que la mamá la va a matar, mi madre me va a matar, pero ¿qué piensa ese embrión? Que su madre lo va a matar. Entonces la reflexión es: no lleguemos a este punto, no lleguemos a esta coyuntura de tener que decidir de la vida de otro, sino que evitemos y conozcamos y estudiemos y utilicemos anticoncepción segura, efectiva y con pocos efectos colaterales. Gracias. Bueno, no sé, Orianita, terminé. Pones tu pantalla. Sí.